Te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Gracias por permitirnos alabarte, por permitirnos cantar a tu nombre, proclamar tu grandeza, proclamar tu señorío. Gracias porque también perdonas nuestros pecados y te pedimos una vez más que nos sigas guiando, Señor, a toda verdad. Gracias por tu palabra que podemos atesorarla, podemos escucharla y por cierto, Señor, queremos aprenderla y vivirla. Enséñanos en esta mañana, Señor, una vez más, cómo poder acercarnos a ti, a tu voluntad. Cuáles son los cambios que tú quieres que hagamos en nuestras vidas para acercarnos a esa voluntad perfecta tuya. Señor, tú siempre dijiste que tenga oídos para oír, oiga. Danos oídos para oír tu palabra y permitirte, Espíritu Santo, que nos cambies. Una palabra tuya bastará para transformarnos, para hacer la obra completa en nosotros, y es lo que te pedimos en esta mañana. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos hacer nada bien, y por ello te necesitamos, Padre. Ábranos en este día, te lo rogamos. Te entregamos a ti nuestras cargas. Tú sabes en la condición que cada cual ha llegado a este lugar. Tú conoces bien el corazón, conoces bien nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente en ti podemos hallar. Y el saber que nuestra vida está segura en tus manos. Te alabamos en esta mañana. Te glorificamos, te damos gracias. Y recibimos de tu paz y de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuando se estudia a los grandes filósofos griegos, uno se da cuenta que predicaron por muchos años, 30, 40 años. Eran escuelas que tenían para poder enseñar a otros y poder enseñarles a pensar y reflexionar y aprender a vivir. Era el énfasis de ellos. 40, 30 años, muchos de ellos. Sin embargo, cuando vamos a ver la vida de Jesús, nos damos cuenta que Él solamente predicó 3 años. Solamente 3 años, y no más de eso. Sin embargo, cambió todo, absolutamente. Su enseñanza caló profundo en el corazón humano. Es decir, no solamente una facción de personas cambió algo, sino que realmente es un mensaje que transforma el mundo. Y por ello es que es importante entender cuál era el énfasis que él tenía en ese mensaje. Su obra, obviamente, fue morir en la cruz del Calvario para salvarnos, para darnos salvación y vida eterna, perdón de pecados. Pero su mensaje también es conveniente entenderlo para captar el cómo tenemos que vivir en esta tierra. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el mensaje central de la predicación de Jesús, ¿cuál creen ustedes que sería? Salvación, perdón, unificación, amor, predicar el Evangelio, tibio, tibio, el reino de Dios. ¿Quién dijo el reino de Dios? Muy bien, tiene un completo el próximo fundraising. El reino de Dios fue el tema central de la predicación de Jesús, el reino de los cielos. Comenzó su ministerio diciéndolo, y cuando Él muere y resucita, dice el libro de los Hechos que Él pasó 40 días con sus discípulos hablándoles acerca del reino de Dios. De manera que el tema central de su mensaje es el reino de los cielos. Y la manera en que lo hizo, y hoy día quiero referirme básicamente a la manera en que lo hace, es a través de parábolas, que vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere eso. Cuando Él comienza su ministerio, allí en Mateo 3, versículo 2, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él dice el reino de los cielos se ha acercado, generalmente uno piensa a veces, no sé, en algo como religioso, en algo que tenga connotaciones de esa índole.
Cuando entendemos un poquito a qué se refiere con los términos, por ejemplo, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar de manera de pensar. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento en el griego. Es decir, cuando él dice arrepiéntanse, no es pegarnos en el pecho, ¿verdad? No es decir, oh, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, sino que es realmente entender que debo aprender a vivir de forma distinta. Cambiar mi manera de pensar, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ellos en aquella época entendían mejor que nosotros la palabra reino, por cuanto ellos estaban dentro de un reino. Nosotros no, los gobiernos hoy día no son reinos, ¿verdad? No hay un rey, aunque de alguna forma Australia, de alguna forma, se celebra el cumpleaños y lo demás, pero hasta por ahí nomás. Pero cuando hablamos de reino, hablamos de un rey y hablamos de leyes. ¿Qué es lo que hacen los súbditos de un reino? Obedecen las leyes de ese reino, ¿verdad? Ok. La idea es que esos súbditos sean súbditos buenos, que sean personas de bien, que sean personas que aporten, no personas que no aporten. Así que comienza diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nos enseña a orar, en el corazón del Padre nuestro, ¿qué dice? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Eso está en Mateo 6:10. Es decir, el mensaje central es el reino. La forma de orar que tenemos que aprender es, Señor, que ese reino que es real allá, se haga real acá. Venga tu reino, ese reino que ya ha venido a través tuyo, se haga ahora realidad en mi vida. O sea, no solamente que sea una teoría, sino que sea una práctica. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como allá, también acá. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Lleno de abundancia o lleno de escasez? Lleno de abundancia y perfección. Entonces, cuando estamos orando, la idea es, Señor, que ese reino, que la perfección que hay en ese reino, se haga vida en mi vida. ¿Por qué a veces no vemos eso en nuestra vida? Quizás porque no estamos orando de la forma que debiéramos o no estamos considerando el tema que estamos tratando hoy día, que hoy día lo vamos a ver tangencialmente nomás porque vamos a ver la manera en que lo enseñó más que las leyes del reino, pero es entender que el reino de los cielos se refiere a leyes, ¿ok? En Juan 3, él tiene una conversación con Nicodemo y le dice, de cierto, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y le dice en el 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Si se dan cuenta ustedes, aquí hay dos palabras que me interesan, que es ver y que es entrar. Ver y entrar. Una cosa es ver el reino, una cosa es entender de alguna forma, otra cosa es entrar. Una cosa es estar en la frontera, otra cosa es entrar al reino. Se entra al reino a través del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, ¿verdad? Y de esa manera la persona hoy día es un creyente, es un cristiano. Pero alguien puede ser cristiano y no ser un súbdito. Y de hecho el apóstol Pablo y otros escritos nos hablan justamente de que el objetivo nuestro como creyentes es madurar. No es quedarnos simplemente allí en la periferia, sino que es madurar, es crecer, es entender el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? O sea, hacer la voluntad de Dios. Pues bien, así que tenemos claro que el reino de los cielos es un tema vital. ¿Qué es el reino de los cielos? No es algo tangible, no es algo físico, es algo espiritual, porque Él viene a inaugurar esta nueva forma de vivir, esta nueva manera de pensar, es pensar a la manera del reino. Si usted lee las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, se dará cuenta que ahí él expone realmente cómo funciona este reino, en las bienaventuranzas, sermón de la montaña. Así que si puede hoy día, léalo, porque vamos a hablar un poquito de eso también después. Ahora, el reino de los cielos en la tierra fue inaugurado por Jesús y está presente hoy día. Es un reino invisible, no es un reino visible, es un reino invisible con un rey invisible, pero al mismo tiempo poderoso, si es que entendemos que realmente eso es, por la fe lo entendemos. Nosotros los cristianos debemos vivir por las leyes de ese reino.
como digo, que están puestas de forma muy simple allí en lo que es el Sermón de la Montaña. En el Sermón de la Montaña están explicadas, por así decirlo, básicamente cuáles son las normas por las cuales se vive en este reino. Y el tema central, obviamente, de la predicación del Señor es la manera de vivir dentro de este reino. Ahora bien, en Juan capítulo 17, versículo 14 al 18 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Parece un trabalenguas, pero no, es súper claro. El Señor dice claramente: mi reino no es de esta tierra, ¿verdad? Y yo he venido a este mundo, pero este no es mi mundo. Sin embargo, yo he sido enviado a este mundo con un mensaje y una obra. De la misma forma, dice él, yo convoco a los que llamo a ser mis súbditos para que, si bien están en el mundo, no vivan bajo las leyes de ese mundo, sino que vivan bajo las leyes del reino de los cielos. Y de esa manera yo los envío ahora al mundo. ¿Para qué? Para predicar un mensaje que transforme a ese mundo. Ese es el objetivo. Entonces, si vivimos las leyes de ese reino, vamos a ser capaces de poder decirles a los demás cómo vivir dentro de ese reino. Si no somos capaces de hacerlo, imposible que lo hagamos. Entonces, una cosa es el mensaje del reino de los cielos, otro mensaje es el mensaje religioso, que no transforma. El mensaje del reino de los cielos transforma. ¿Por qué razón? Porque vamos entendiendo que tenemos que obedecer leyes diferentes, que las hacemos nuestras en el corazón, las vivimos, cambiamos nuestra manera de pensar. Pero si somos simplemente religiosos, no existirá nada de eso. Ni manera de pensar distinta, ni obedecer las leyes del reino. Seremos simplemente religiosos, ¿ok? Y eso es importante de poder entenderlo porque a veces confundimos religión con cristianismo. Por lo tanto, si entendemos que no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, pero tenemos la misión de ir a ese mundo con este mensaje transformador. Por lo tanto, somos embajadores, ¿verdad? Y lo dice 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. O sea, ese es el mensaje, esa es la función, ese es el propósito que como creyente tenemos. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? ¿Bien o mal? Una gran responsabilidad. Cuando tenemos un embajador de un país en otro, ese embajador tiene que portarse súper bien. O sea, tiene que ser un ejemplo de lo que es justamente aquel país en este otro. O sea, decir, bueno, así son en ese país. Entonces, cuando hablamos de que somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra, como usted dice, Julito, tenemos una gran responsabilidad. O sea, tenemos que entender nuestro rol, tenemos que entender la manera en que Dios nos envía. Ahora, la manera en que Jesús enseña todas estas verdades, la hace generalmente en parábolas. Por ejemplo, en Mateo 13, Mateo es un evangelio destinado a los judíos, en donde Jesús expone la mayoría de sus parábolas. O sea, Mateo es un libro de parábolas. Por ejemplo, en Mateo 13, aquí hay varias parábolas en este mismo capítulo, vamos a ver algunas de ellas. Dice en Mateo 13, 1 en adelante, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aquí en esta parábola específicamente habla del sembrador, que no la vamos a ver porque ustedes la conocen de memoria, ¿ya? Ok. La forma de enseñar que él tenía era en parábolas. ¿Qué es lo que era una parábola? Era una historia contada, que podía ser real o ficticia, que ilustraba una verdad. Y siempre una parábola tiene una verdad central. Por favor, cuando interprete parábolas, jamás los detalles son importantes. Simplemente es importante el foco de la historia, ¿ya? Se parece a nuestros cuentos. Si usted me cuenta la Caperucita Roja, ¿saben la Caperucita Roja, no? O los tres cerditos. Ya, los tres cerditos que parece que
Si yo le pido a Abner que me cuente los 3 cerditos y le pido a Ruby que me cuente los 3 cerditos, va a ser diferente la manera en que lo van a contar. Pues la historia va a ser la misma. ¿Me entienden? Entonces, en la parábola es lo mismo, es el centro, no los detalles, nunca. Ahora, la palabra parábola es una palabra griega que significa poner una cosa al lado de la otra con el objeto de compararlas. Por eso se llama también una metáfora extendida. Se da un ejemplo de la vida real, se compara y se saca una lección. Mateo 13, del 10 al 15, para que vayamos entendiendo. Los discípulos se acercaron, después que él relata la parábola de la siembra, de la semilla, le dicen los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y aquí la parábola, nos vamos a dar cuenta que tiene una cosa muy, muy interesante. Él les respondió, porque a ustedes se les concede entender el misterio de qué. A ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con dificultad oyen los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. ¿Qué le pasó a este pueblo, al pueblo israelí? Un pueblo que profesaba seguir a Dios, que servía a Dios según ellos, que esperaban al Mesías. El Mesías se paró frente a ellos, habló con ellos, no lo escucharon, no lo entendieron, no lo vieron. Ahora, esto es muy interesante porque nos puede pasar exactamente a nosotros hoy día. Estamos aquí en este recinto y puede que no entendamos absolutamente nada. La parábola tiene la siguiente condición o particularidad. Es muy sencilla, pero para unos es tan sencilla que la entiende a cabalidad y para otro es un lenguaje cifrado, no entiende nada. Eso le pasaba a los judíos. Jesús hablaba en parábolas, algo muy simple, se entendía perfectamente y otros no entendían nada, era un lenguaje confuso. Es decir, Dios puede hablarnos, pero dado que Él conoce el corazón y conoce si se ha endurecido o no, nos puede pasar exactamente lo mismo, que escuchemos algo y no entendamos nada, aunque sea súper simple la enseñanza. Entonces, esa particularidad tenía la parábola. En Juan 10, 26, 27 dice, si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es tan simple como eso. Alguien que sigue a Dios va a escuchar la voz de Dios, pero alguien que no, y aunque religiosamente aparezca seguirlo, no lo va a entender. Y por eso él dice, si ustedes no creen, escuchan y no entienden nada, es porque no son mis ovejas. Porque si fueran mis ovejas, entenderían. Y recordemos que en aquella época un pastor guiaba a las ovejas llamándolas, incluso por su nombre. Y en aquella época el pastor, no es como en nuestros países que el pastor, ¿dónde va cuando guía a las ovejas? ¿Pero en qué posición va? ¿Delante o atrás de ella? Generalmente va atrás. En cambio, en esta región, el pastor va adelante y va llamándolas y las ovejas van siguiéndolo. Ellos conocen la voz, eso es una cosa literal. Entonces Jesús siempre tomaba ejemplos de la naturaleza, de las cosas que pasaban y las aplicaba espiritualmente. Ahora, en Mateo 13, seguimos en el Mateo 13, 24 en adelante, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta la cosecha.
Y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Primera parábola. Ahí tenemos un ejemplo de trigo y cizaña. Segunda parábola, o tercera parábola ya. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo, recordemos que él está en la barca, la gente está en la playa y él está enseñándoles. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Dígame, ¿de qué ejemplos está hablando Jesús cuando enseña estas verdades? Del reino de los cielos, y emplea ejemplos súper comunes, ¿verdad? A lo mejor están viendo eso, ¿ya? O sea, él emplea ejemplos muy naturales, muy domésticos, que ellos conocían. Ahí tenemos el grano de mostaza, si se dan cuenta es chiquitito. Ahí tenemos un puñado de mostaza, y aquí tenemos un árbol de mostaza que es bastante grande, o sea, crece, ¿ah? Es un árbol. Y dice acá el Señor, el reino de los cielos es como esto, o sea, el reino de los cielos debe crecer, ¿bien? Mateo 13, 33, otra parábola, les dijo, el reino de los cielos, ¿qué está enseñando otra vez? El reino de los cielos. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en ella 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, el pan, ¿quiénes han hecho pan acá? Me imagino que las damas. Ya, se le echa levadura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que levante, para que crezca, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra vez, el reino de los cielos debe también tener esa potencia, que cuando llega el reino, esto adquiere consistencia, ¿ok? Bien. Así que el Señor está enseñando por parábolas, enseña varias parábolas y luego se van a la casa. Mateo 13, 36 dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose los discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Escucharon todas las parábolas? Bien, súper bien todas. ¿Ah? Pues probable, porque también hay una de la red de pesca, y esa no. Pero llegan a la casa y dicen, Señor, ¿sabes qué? Están súper buenas las parábolas, las entendimos todas. Pero esa de la cizaña no la entendimos, ¿no? ¿Nos la puedes explicar? Y es la única que le piden ellos explicación. Así que Jesús lo que hace, la explica. Él dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, la cosecha significa eso, es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien. O sea, nos muestra aquí, en este pasaje, la importancia que tiene entender qué somos nosotros. ¿Cizaña o trigo? Trigo, bien. Y dice que al final va a venir la cosecha, habla del fin del siglo, es un tema escatológico, ¿verdad? Y allí dice él, no va a sacar la cizaña antes porque no sea que arranque también el trigo, así que hasta el final se va a esperar y allí se va a dirimir. Bien. Aquí tenemos el trigo y la cizaña. Si usted se da cuenta, el trigo y la cizaña se parecen. ¿Cuál es la cizaña? ¿Cuál es el trigo? ¿Esa qué es? Cizaña. ¿Y esta qué es? Ya. Esta es la cizaña y este es el trigo. Sí, señor. Se parecen, ¿no? Esta es la cizaña y este es el trigo. ¿Ok? Exactamente. El grano
es mucho más pesado. Acá tenemos una iglesia. Esta es una iglesia de conejos. ¿Algo le llama la atención de esta iglesia de conejos? ¿Qué tiene este grupo de conejos de extraño? ¿Ah? ¿Han escuchado el dicho pasar gato por liebre? Se dice eso en sus países, ¿no? Gato por liebre. Bueno, ok, ¿se da cuenta usted? El trigo y la cizaña a veces es difícil de reconocer. De hecho, nos equivocamos recién. Si algo quiere Dios es que aprendamos a discernir, porque en el mundo vamos a encontrar personas malas. Y uno esperaría que en la iglesia no pasara eso. Y en la iglesia también vamos a encontrar personas que aparentan ser creyentes y no lo son. Y eso no significa que vamos a decepcionarnos de Dios. Tenemos que aprender a ser maduros en ese aspecto. Y entender que en la iglesia también vamos a encontrar personas que parecen trigo, pero son cizaña. Y no por eso vamos a defraudarnos de Dios. Quiero que entienda eso. Siempre es importante entender, y por eso Dios quiere que aprendamos a madurar, a entender qué es lo que somos. Entonces, cuando vemos acá, este es la cizaña, pero este es el trigo. Y el trigo está doblado justamente por lo que decía Julio. Los granos son más grandes, el fruto hace eso. Y acá, obviamente este es un gato, con orejas de liebre, parece un conejo, pero es un gato. Por eso el dicho dice pasar gato por liebre. O sea, uno puede equivocarse. En la iglesia también nos pueden pasar gato por liebre. Y eso es algo que también tenemos que entender. Y no por ello nos vamos a decepcionar de Dios, nunca. Porque es no entender lo que significa ser del reino. Y por eso la enseñanza del reino significa aprender a pensar de forma distinta, aprender a vivir de forma distinta, aprender las leyes que este reino tiene, aplicándolas. El trigo y la cizaña son cereales, granos, que se parecen físicamente. El trigo es más grande que la cizaña, ¿verdad? Y por eso se dobla, cuando tiene mucho fruto se dobla. En cambio la cizaña siempre está erguida. En cambio el trigo se dobla producto justamente de los frutos. Con el trigo molido se hace harina y con ella comemos el rico pan. Si se moliera la cizaña se hace harina, pero se produce veneno. El trigo, entre más fruto, más doblado, la cizaña siempre erguida porque no tiene fruto. No sirve ese fruto. ¿Ya? Ahora, la cizaña es mala hierba que siempre molesta el crecimiento de los cereales. Sin embargo, aunque la cizaña crece, el trigo crece también. Porque es trigo. Y el trigo está destinado a dar fruto, el trigo está destinado a crecer, siempre. Y uno pensaría, la cizaña en la iglesia no puede ser. Si vamos a la Biblia, cuando Pablo da su testimonio de sufrimiento, fíjese lo que él dice. Es una lista larga de sufrimientos que él expresa de lo que sufrió por el testimonio de Cristo, pero me llamó la atención algo. Dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de dominación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Y uno dice, pero es que ¿cómo? No puede ser. Si, a ver, vengo del mundo, en el mundo hay tanta cosa mala. Llego a la iglesia es el oasis. Le tengo dos noticias, una buena y una mala. No es el oasis. Pero sí está Dios allí. Y sí podemos permanecer fieles a Dios, siempre. Pero no piense que en la iglesia va a encontrar un oasis, porque no lo es. Y toda iglesia tiene problemas, toda iglesia, toda. Hay iglesias más malas que otras, hay iglesias mejores que otras. Pero como está conformada por seres humanos como nosotros, va a haber problemas y dificultades en todo lugar. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo expresa esto, primer siglo,
ya empieza a decirnos que hay problemas, fíjese, dentro de las iglesias. O sea, hay falsos hermanos dentro de las iglesias, cosa que uno no pensaría. O por ejemplo, en 1 Corintios 11, 18 y 19, cuando dice a la iglesia de Corinto, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Y uno pensaría, una iglesia no debiera haber divisiones ni problemas. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, yo creo que es bueno que haya problemas, porque al haber problemas, uno va a identificar los que son de los que no son. Va a identificar el trigo de la cizaña. Y así sucede. Entonces Pablo dice, no debiera ser, pero es, lamentablemente, estamos hablando del primer siglo, no estamos hablando de ahora. O sea, esto viene ocurriendo desde siempre. ¿Y por qué pasa esto? Porque Dios quiere que aprendamos a pensar, a madurar, a entender que tenemos que vivir por las leyes de ese reino, aquí en la tierra, imperfecto como es, y como somos nosotros. Sin embargo, tenemos que tender a eso. Cuando se habla de la apostasía de los últimos tiempos, apostasía significa apartarse de la recta verdad, apartarse de lo que es correcto. Y uno piensa siempre en mala enseñanza, ciertamente lo es, ya cuando uno se aparta de la sana enseñanza. Pero también, mire lo que dice 2 de Timoteo 3:1, también debes saber, le dice Pablo a Timoteo, su discípulo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a declarar una lista de peligros. Y en el versículo 3 él dice, habrá personas sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, significa inmoderados o intransigentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados o llenos de vanidad, amadores de los deleites más que de Dios. Y el 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo a Timoteo. Parece una cosa que no debiera ser, pero es. Entonces, Pablo dice, a estos evita. La NBI lo dice de una forma mucho más dura. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Estamos hablando de la iglesia en el último tiempo. Y por ello tener el objetivo correcto de qué somos, cuál es nuestra misión, que es predicar el reino de los cielos, que estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, pero tenemos una misión. Es importante entenderla. Es importante entender que somos trigo y no cizaña, que estamos puestos para ser de bendición y no de maldición. A eso estamos llamados como creyentes. Esa es la manera en que tenemos que pensar, es el arrepentimiento del que el Señor Jesús nos habla, de ese cambio de manera de pensar y pensar como beneficio al reino. Hay una característica de la cizaña que quiero aclarar y que tiene que ver entre la diferencia entre el defecto y la maldad. Como personas que somos, todos tenemos defectos. A ver, ¿quién no tiene defectos? Fernando no tiene defectos, parece. Voy a preguntarle a María. A ver, ¿todos tenemos defectos? Sí, señor. Todos. Unos más, otros menos, todos tenemos defectos. ¿Qué es lo que es un defecto? Es una falla de la personalidad, es una imperfección porque somos seres humanos. ¿Qué es lo que es un defecto? Un defecto, por ejemplo, es desordenado. ¿Quién es desordenado? Yo soy desordenado. ¿Quién es olvidadizo? Yo también lo soy. ¿Quién es descuidado? Yo también. Y podría enumerar otros más. ¿Ya? ¿Está bueno? Ok, eso es un defecto. Es un defecto. Pero cuando hablamos de maldad, es la característica de quien se propone perjudicar intencionalmente a su prójimo sin razón de peso. Veneno. Es inyectar veneno en la persona. Eso es maldad. Eso no es un defecto. Entonces, por eso se habla de sembrar cizaña, ¿se da cuenta? Entonces, como creyentes tenemos que entender eso. O sea, una cosa son los defectos de las personas y que todos vamos a tener, pero otra cosa es la maldad.
Y ahí vemos a una persona cizañera, como se llama, o que está buscando sembrar cizaña. Y Pablo dice, con ella, con él, ni te metas. Hablando de la iglesia. Porque la iglesia tiene un propósito y tiene una finalidad que cumplir. Y al envenenarse de esa manera no puede cumplirla, imposible. Imposible. Las personas me preguntan a veces, ¿es lícito irse de una iglesia? ¿Es lícito cambiarse de iglesia? La iglesia es un cuerpo. Somos un cuerpo. No debiéramos enfermarnos, pero nos enfermamos. Debiéramos cuidarnos, pero como cuerpo, como humanos, nos enfermamos también. Una iglesia que es un organismo, es un cuerpo, también se enferma. Y hay iglesias que quieren sanar, y hay iglesias que no quieren sanar. Como hay personas que quieren sanar, y hay personas que no quieren sanar. Hay personas que les encanta estar enfermos. Yo les contaba acerca de mi abuela tiempo atrás. Mi abuela pasaba enferma, hacía competencias de enfermedades con las tías. ¿Han escuchado eso, no? A mí me duele aquí, pero a mí me duele acá. ¿Ya? Anoche no dormí casi nada, yo hace 3 noches que no duermo. O sea, ¿me entienden, no? Eso es mentira, si pasan durmiendo, pero... Recuerdo a mi abuela, ella nos crió y nos estaba llamando la atención, qué sé yo, nosotros porque éramos niños. Y nos llamaba la atención en forma ruda muchas veces. Llamaban por teléfono, era la hermana de ella, y contestaba, aló, sí, aquí estoy. Me tiene con una voz como que estoy, pero súper mal. Y acababa, y uno decía, ¿qué le pasó? ¿Se mejoró, se enfermó? No sé. Entonces, hay personas que les gusta estar enfermas. Hay iglesias que desgraciadamente aprendieron a vivir enfermas. Y cuando usted está en una iglesia enferma, tiene todo el derecho a buscar una sana. ¿Y cuál es la pregunta que debe hacerse? ¿Quiero que mis hijos crezcan en este ambiente enfermo? Y la respuesta es no. Busque una iglesia sana. Cuando se ha predicado tanto tiempo y no se aprende, hay decisiones que uno debe tomar. Entonces, cuando hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. Hay una diferencia entre querer sanar y no querer sanar. Hay una diferencia entre entender que somos del reino y cuando no entendemos que somos del reino. Ahora, el reino de los cielos en la tierra, esa es la idea. Y ese reino está presente hoy, por eso, y es invisible, y por eso tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que hacerlo real. Ahora, la idea del reino de los cielos era una esperanza judía, pero ¿qué pensaban ellos? Ellos pensaban que cuando llegara el reino, llegara el Mesías, los iba a salvar del yugo romano, iba a ser una potencia mundial como en tiempo de Salomón, como en tiempo de David, conquistadores. Y cuando eso no ocurrió, ellos se decepcionaron. Porque ellos esperaban un reino político. Ellos tenían una idea. Y uno se da cuenta allí, ¿se arrepintieron realmente los discípulos? No, parece que no. No cambiaron su manera de pensar. O sea, ellos siguieron pensando de la manera antigua, porque fíjese lo que le dicen acá. Estamos hablando de Hechos 1.6. En Hechos 1.6 vemos al Señor resucitado, ¿ok? Ya murió, resucitó, y le preguntan a los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, seguían pensando, se da cuenta, con la idea de que ese reino tenía que ser político. Así que, ¿lo vas a restaurar o no? No se acordaban cuando el Señor dijo esto en Lucas 17, 20, 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre ustedes. Entonces, ¿qué pasó con los judíos, incluso con los discípulos? Seguían pensando de manera antigua de que el reino de los cielos tenía que ser un reino político, un reino que les diera a ellos un poder, que les diera a ellos bienestar. ¿Se acuerdan cuando la mamá de Santiago le dice,
le dice a Jesús, Señor, pon a mis hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando vengas en tu reino. O sea, buscaban siempre posicionarse, buscaban poder. Sin embargo, le dice el Señor, el reino de los cielos está aquí y funciona de forma distinta, es real, porque el reino funciona en los corazones, cambia vidas. El reino de los cielos transforma vidas. Y por eso es que entendemos, cuando hablamos de esto, decimos, el reino de Dios sí, lo entendemos. Y que estamos llamados a ser trigo y no cizaña, creo que también podemos entenderlo. Que estamos llamados a ser de bendición y no de maldición, creo que también lo entendemos. Que estamos llamados a ser personas de bien y no de mal, creo que sí. Y para ello tenemos que vivir por esas normas, las leyes del reino de los cielos. En Colosenses 1:13 dice exactamente el mismo concepto. Dice el 13, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos ha trasladado ya, o sea, es un reino presente, invisible. Pero somos del reino, somos embajadores de ese reino. Eso es lo que somos. Entonces, cuando entendemos eso, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que madurar, tenemos que crecer y entender la labor que tenemos como gente de reino. Así que el reino de Dios tiene que ver con lo que somos, más que con lo que hacemos. Y lo que hacemos debe ser consecuencia de lo que somos. ¿Podemos hacer muchas cosas buenas? Sí, los fariseos hacían muchas cosas buenas. Y el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se ven súper bien, pero en su corazón, cuando hablan, se notan lo que hay. Lo que somos, el corazón, es más importante que lo que hacemos. Ahora, lo que hacemos es vital cuando nace de una razón correcta, como consecuencia de lo que somos. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la foto esa del trigo? ¿Por qué estaba tan doblado ese trigo? Producto del fruto, ¿ya? El fruto. Y a eso estamos llamados nosotros. La vida del reino aquí en la tierra, somos sal, somos luz. A eso hemos sido llamados. No importa lo que sintamos, no importa qué condición o qué circunstancias estemos viviendo. Las circunstancias no importan. Lo que importa es lo que Dios hace en nuestros corazones, lo que Dios nos manda a hacer. ¿Se acuerdan cuando les mostré el otro día la foto esa de la olla de agua hirviendo y metíamos un huevo y una papa? ¿Se acuerdan? Una patata. ¿Qué pasaba con el huevo y la patata? El huevo se ponía duro, la papa se ponía blanda. Las mismas circunstancias hacían cosas distintas en uno o en otro. Y por eso es que un cristiano no depende de las circunstancias, depende de Dios. Depende de Dios. Y las mismas circunstancias puede que a uno lo echen abajo y a otro lo mantengan. Un mismo mensaje puede que se entienda y otro no lo entiende. Un mismo mensaje uno lo entiende bien, positivamente, y dice, wow, qué bendición. Y otro dice, ¿qué se cree? El mismo mensaje. El corazón. El corazón. Somos luz, somos sal. Estamos llamados a ser fructíferos, a servir desinteresadamente, a servir sin afán, sin deseos, desinteresadamente, buscando lo que Dios nos pide hacer. Vida de súbditos. Tenemos un rey, nuestro Señor. Y eso implica obediencia. Eso implica obedecer las normas y las leyes de ese rey, de ese reino. Una vida, según lo que hemos visto hoy día, de trigo. Apocalipsis 2:23 nos habla del mismo concepto, cómo Dios se interesa en el corazón. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. El corazón, otra vez, el corazón. Podemos hacer muchas buenas obras, pero si el corazón está mal, si la intencionalidad no era la correcta, está mal.
Y por eso Dios juzga. No hay nadie autorizado a juzgar excepto Dios. Solamente Él puede hacerlo. Para concluir, el trigo se enfoca en los frutos, se enfoca en la bendición. La cizaña también tiene frutos, pero es veneno. Por última vez, voy a hablar del triple filtro. El triple filtro, que es de Sócrates, filósofo griego, sin embargo, de mucha sabiduría. Cuando nos cuentan algo, lo primero que uno tiene que preguntar, ¿eso es verdad o es tu verdad? Porque generalmente es una verdad muy parcial la que uno cuenta. Sí, es mi verdad, bueno, es lo que como yo lo veo, ok, ya no me está interesando. ¿Es algo bueno lo que me vas a contar? No, la verdad es que no es bueno. Me está interesando menos. ¿Me va a bendecir lo que me vas a contar o me va a envenenar? No, yo creo que te va a envenenar. No me interesa. No me interesa. Los chismosos buscan chismosos. Los chismosos no buscan a los que no son chismosos. Es así. La cizaña busca la cizaña. El trigo busca el trigo. Yo quiero invitarlos a hacer trigo. A hacer trigo. No cizaña. Y a entender el reino de Dios, que está presente hoy día, que es parte nuestra, está aquí, en medio nuestro. Por eso es que nosotros podemos ser salvos, por eso es que podemos cantarle a Dios, por eso es que podemos realmente decir, sí, soy salvo. Tengo defectos, como todos los que estamos acá, tenemos defectos. Pero que ese defecto no sea la maldad. Que podamos realmente ser parte de ese reino de los cielos aquí en la tierra, para todo lo que Dios tenga para esta iglesia. ¿Verdad? Esa es la idea. Así que vamos a orar para que podamos ser trigo y no cizaña. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia y por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, por quien tú eres. Te damos gracias, Señor, por la misericordia y la paciencia que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú mereces honra y gloria. Porque aunque las circunstancias no sean las más agradables, si tú las permites, siempre es con propósito. Por lo tanto, te damos gracias también por eso. Señor, tus discípulos te preguntaron, ¿qué significa esa parábola? Y creo que también nosotros te preguntamos lo mismo. Porque queremos realmente ser personas de reino. Queremos ser trigo, no cizaña. Y queremos buscarte a ti y obedecerte a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos hacerlo. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender lo que significa arrepentimiento, cambio de mente, cambio de manera de pensar. Abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Danos sabiduría. Tú dices que si tenemos falta de sabiduría, te pidamos a ti con fe y que tú darás abundantemente y sin reproche. Te pedimos que nos des sabiduría. Sabiduría para vivir. Sabiduría para tomar decisiones. Sabiduría para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Bendícenos. Requerimos tu bendición, la necesitamos. Te alabamos y te glorificamos en este día por Jesucristo nuestro Señor. Amén.